John Mason Edman nació en el 9 de abril de 1926 en Chicago. Nació en el 1926. Es un americano puritano en medio de la prohibición. Se creó en una familia de protestantes metodistas conservadores. Es el primer hijo de Grace Caroline. En 1895 ella nació, su mamá, y murió en 1997. Y su papá, el profesor Glenn Lucius Chesner, él nació en 1896 y murió en 1976. Es conocido como aportado coloquialmente. Fue editor de una revista para adultos, empresario, y hizo su revista de Playboy estadounidense, famoso por ser el fundador y redactor jefe de la revista. Se convirtió en un carismático ícono defensor de la revolución sexual y la libertad personal. En sus primeros pasos, él asistió a la escuela primaria de Cairo y a la secundaria High School de Steinman de Chicago. Sirvió en el ejército estadounidense durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente estudió psicología en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Al final de su escolaridad, integrado en el ejército de Estados Unidos unos meses de la Segunda Guerra Mundial. Tras su servicio militar se matriculó en psicología en la Universidad de Illinois. En el año 1953 fundó su revista The Playboy. En diciembre de 1953. Es para hombres atraídos a un estilo de vida libertiano, festivo y sexual, sin dejar de lado lo político, social y deportivo y cultura dimensión, puesto que muchos artículos y entrevistas del fundador se publicaron durante los 1950 y 1960 y 1970. En 1980 tenía prácticas de trabajo específicas. Él realizó su trabajo en el piso de su oficina y raramente delante de su escritorio. También animó a sus empleados para dar rienda suelta a sus impulsos sexuales y él distribuía la adrenalina que fue puesta en la formación de las décadas de 1930. En el 1963 fue arrestado por vender literalmente obscena. A lo largo de su carrera defendió los valores de la libertad de pensamiento, tolerancia, derechos como civil de Estados Unidos. En la década de 1960 y 1970, los derechos de los hombres, el derecho al aborto, el derecho al divorcio, los derechos a los padres. Él tuvo que luchar con los Estados Unidos contra los poderosos
hobbies de defender valores cristianos, la segregación de 1960, el racismo, xenofobia, abstinencia sexual antes del matrimonio y la provisión del aborto. Cuando Playboy apareció en los kioscos en 1953, apareció una nueva versión sobre cómo tratar la sexualidad en la vida estadounidense. Fue el verdadero precursor de erotismo gráfico a principios de los años 50, cuando los desnudos estaban relegados a revistas marginales y semiclandestinas. El reivindico de la sexualidad humana, con un tanto juguetón, pero un contexto de libertad de expresión, el periodismo serio y literario. Después de más de 50 años de actividad, apareció como el creador de una forma de revista y formación de recuperación de forma, transformando en muchos países occidentales durante la década de 1970 y 80. En disminución de ediciones internacionales de Playboy, se convirtió en muy rico en las cantidades de 758 mil millones en el 2008. Poseía una mansión, la mansión de Playboy, donde fueron grandes recepciones e incluso un Douglas DC-9 personal, pintado en negro y especialmente diseñado su avión Big Bunny. El conejo grande había sido remodelado y decorado por los arquitectos Ron y Susan C. Disney como una mansión en miniatura, sillas giratorias, duchas para 2 personas y una barra enorme con sofá y una pista de baile, hasta una eléctrica cama estéreo. En el Douglas DC-9, su avión es también hacer algunas escapadas amorosas, un paseo en el mundo del turismo en 1970. Posteriormente, el Gran Conejo estará al servicio de unos pocos humanitarios de causa. El avión finalmente se venderá a una empresa sudamericana que le será reconstruir lo clásico. Tenía él solo 27 años cuando trabajaba de director de circulación de una revista llamada Children's Actives, habiendo sido educado en el seno de una familia estricta, conservadora y muy religiosa. Soñaba con crear una revista a la que llamaría Stan Party. Frase en inglés se usa para hablar de una fiesta de hombres solos. Con mucho esfuerzo y dinero conseguido entre sus amigos, logró sacar el primer número de su revista, que en el proceso se transformó en Playboy y que tuvo como imagen corporativa un conejo dibujado por Ari Miller. Playboy gozó de un triunfo inmediato y principalmente porque Hedner había comprado una fotografía de la actriz Marilyn Monroe desnuda.
había sido tomada antes de su éxito en Hollywood y Hedner la compró a su autor y la utilizó como el despegable de su primera edición. Marilyn Monroe ya era una estrella en el momento en que la revista fue publicada. La edición incluyó una edición escrita por Hedner donde exponía la filosofía de Playboy. John Hedner en los 50 se convirtió en el líder de la prensa mundial de encanto y una leyenda en la prensa mundial. Su revista, como su vida, es parte de los mitos populares en el mundo occidental en la segunda mitad del siglo XX. Además, Hedner compró en el 2009 su tumba situada junto a la tumba de Marilyn Monroe en el Westwood Memorial Park en el cementerio de Los Ángeles. Hedner une el mayor mito sexual de el círculo 12 del 20. Él se hizo famoso en los 60, dirigía su imperio desde lo amplio de su cama de Madison Playboy, ubicada en Chicago. El magnate era el dueño de una cadena de clubes nocturnos atendidos por chicas disfrazadas de conejitos, bunnies, y se extendió a otros negocios como casinos y hoteles. En ese mismo año realiza Playboy Penthouse, una serie semanal para la televisión donde aparece él con un montón de amigos de la revista como el cómico Lenny Bruce y cantantes como Fitzgerald, realizando una entrevista a personajes públicos. Era su demostración contra el puritanismo y a favor de los placeres de la vida. Fue un precursor, un defensor de los liberales individuales, un activista de igualdad racial. Ya en 1960, en uno de sus clubes del sur de Estados Unidos, actuó un humorista negro delante de un público blanco al que le siguieron otros. También hizo entrevistas y mostró su apoyo a activistas de los derechos afroamericanos como Martin Luther King o activistas de los derechos humanos y pacifistas contrarios a la guerra de Vietnam. También se hicieron publicaciones y editaron y modificaron Playboy, una autografía ilustrada salpicando por los grandes momentos de los primeros 25 años de la publicación de la revista, publicado por Thrasher en el 2010. El imperio de Playboy. En 1970 el empresario Playboy comenzó a venirse abajo cuando le salió competencia más dura. Revistas como High Sociedad, fundaron por Larry Fleet, comenzaron a cerrarse algunos clubes hasta que Hedner cedió las riendas a su hija, Christine, quien reflotó exitosamente la empresa. Así como las cosas, Playboy se extendió su línea comercial al mundo del cine, el video y el cinematografía, convirtiéndose en una
solidaridad y moderna corporación. Su dedicación y éxito de la revista provocó su divorcio de su primera esposa, Mildred Williams, en 1958, con quien tuvo 2 hijos, Christine y David. Una de sus novias más duraderas fue la Playmate Barbie Burton, quien apareció en varias veces en la revista. Luego se casó con la Playmate Kimberly Corran en 1989, lo que fue celebrado con una edición especial para los coleccionistas de Playboy, donde flamante la novia aparece en diversas poses y desnudos a lo largo de 93 páginas. Esther tenía 63 años y Kimberly tenía 25. En 1998 se separó de Kimberly, con quien había tenido 2 hijos, Marston y Cooper. Hugh Hefner se encontraba comprometido con Crystal Harris en el 2010 para quien sería su tercer matrimonio. En el 2011, Crystal Harris decidió poner final a la relación. Sin embargo, en el 2012, en la Nochevieja, en la mansión Playboy, finalmente se casaron los dos, con un residuo número de familiares y amigos invitados. Él era de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Y hizo su revista en la mansión de Playboy, Estados Unidos. Y fue un estadounidense. Su religión era modificar anteísmo y era político demócrata. Se anunció a través de la cuenta oficial de Playboy y el Twitter que Jedne había fallecido en su residencia en la mansión de Playboy en Holmby Hills, Los Ángeles, a los 91 años de edad debido a causas naturales, el 28 de septiembre del 2017. Sus esposas fueron William en el año de 1949 a 1953. William fue su primera esposa. Después fue Kimberly Corran. Ella fue en 1989 al 2002. Y su tercera esposa, Crystal Harris, fue en el 2012 y al 2017. Después él tuvo también unas parejas, pero no se casó. Sus parejas fueron Barbie Burton en el 1969 a 1976, Heather Raddick en el 2000 al 2001, Brenda Wilkinson en el 2004 al 2008, Jolie Madison en el 2001 al 2008, Bridget Marquardt en el 2002 al 2009, y sus hijos fueron Christine en el 1952 nació, David en 1955 nació, Marston en 1990, Cooper en 1991. Hefner había estudiado en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign School en The Art Institute de Chicago
y también tuvo una formación profesional y ocupación de psicólogo, militar, empresario y editor de obras notables, y su revista de Playboy